Un CEO multimillonario, en pánico y sin traductor, descubre la ayuda inesperada de una conserje. Santiago revisó su presentación por quinta vez, el sudor asomaba en su frente, y su estómago retumbaba como si hubiera comido piedras. La reunión con los inversores, un evento crucial para el futuro de su empresa, estaba a solo horas de distancia. Cuando su asistente le comunicó que su traductor habitual había desaparecido, una ola de pánico lo golpeó. No puede ser, pensó mientras su respiración se agilizaba. Sin un dominio fluido del inglés, se sentía como un niño perdido en un mundo hostil, temiendo la burla de aquellos a quienes alguna vez había admirado. Cada calle de la infancia, cada lección aprendida de su madre en aquel barrio modesto fluyó a su mente en un instante, pero Santiago se sentía distante de esas memorias. El éxito lo cambia todo, se repetía como un mantra, mientras se peinaba el cabello con manos inquietas. En la superficie, era un hombre poderoso, pero dentro, la incertidumbre lo carcomía. Su vida actual parecía un castillo de cristal, deslumbrante pero frágil. El tiempo apremiaba y su orgullo se convirtió en un muro que le resultaba difícil derribar. De verdad podría recurrir a una conserje para que lo ayudara. En ese instante, mientras su mente luchaba entre el miedo y la arrogancia, se encontró con Isabel, una anciana conserje de cabello canoso que limpiaba los suelos del impresionante vestíbulo. La vio como un reflejo de su propia vulnerabilidad, y la risa nerviosa brotó de sus labios. ¿Qué puede enseñarme esta mujer?, se cuestionó. Pero pronto, la idea de fracasar en la reunión se hizo más fuerte y decidida. Sin más opciones, se acercó, su uniforme gris arrugado contrastaba con su traje de diseñador, un recordatorio abrasador de su propia deshumanización por el éxito. ¿Podría ayudarme con un par de frases en inglés?, le preguntó, sintiendo como el calor lo invadía. Isabel levantó la mirada, sorprendida. Claro, joven, respondió con una sonrisa sincera que le hizo tambalearse. En sus ojos brillaba una sabiduría indescriptible que hizo que Santiago retrocediera de su preconcepto. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras se adentraban en la preparación, Isabel compartió historias de su vida, llenas de sacrificios y amor por su familia. Cada palabra resonaba más profundo que cualquier concepto aprendido en sus años de educación formal. Santiago sentía una conexión íntima con ese ser que, a simple vista, parecía insignificante. Pero esa foja de humildad despertaba en él, recordó sus días en el barrio, y lo que realmente significaba levantarse tras cada caída. Mientras tanto, una sombra surgía en su empresa. Rumores de un esquema de fraude comenzaron a circular, destilando un resentimiento dentro de las filas de los trabajadores, muchos de ellos como Isabel, que luchaban por llevar comida a la mesa. La culpa lo invadió. ¿Realmente podría continuar ignorando la verdad detrás de su imperio? La presión aumentaba y se hallaba en una encrucijada, entre el deseo de preservar su fortuna y la necesidad de hacer lo correcto. La reunión se acercaba, su corazón latía con desesperación. El dilema lo dejó paralizado. Al mirar a Isabel, comprendió que la verdadera grandeza no radicaba en lo material, sino en la integridad y la justicia. Su camino había sido construido sobre sacrificios ajenos. El futuro de su empresa se vislumbraba amenazante, y la responsabilidad que sentía por todos. Aquellos que confiaban en él se hizo abrumadora, la angustia se instaló en su pecho, una decisión estaba a la vuelta de la esquina que podría cambiar el destino de muchas vidas. Santiago sabía lo que debía hacer, pero el eco de su ambición lo detenía. ¿Hasta dónde estaría dispuesto a llegar por el bien de otros, de aquellos que una vez fueron él? La presión lo llevó al borde del abismo, el tiempo apremiaba, y pronto, su propia definición de éxito se vería enfrentada a la verdad que tanto había esquivado. El reloj avanzaba implacable mientras el sudor perlaba la frente de Santiago.
En cada tic-tac, la reunión con los inversores se acercaba más y más, y con ella, su cada vez más palpable incertidumbre. Miró a Isabel, quien lo observaba con una calma maternal que contrastaba su tormenta interna. Una simple frase puede cambiar el rumbo de todo, pensó para sí mismo. Era un momento crucial, uno que podría definir no solo su carrera, sino también la vida de quienes dependían de él. ¿Puedes ayudarme a formular la introducción?, le pidió a Isabel, mientras se sentaban en un rincón apartado. La anciana no era solo una conserje, era un faro de humanidad en su mundo frío y calculador. Mientras Isabel le daba consejos sobre cómo hablar con sinceridad, Santiago se dio cuenta de que la comunicación no era solo cuestión de palabras. Era un ejercicio de empatía, una invitación a conectar, a mostrar vulnerabilidad. Mientras practicaban, su mente divagaba hacia el lugar que había ocupado durante tanto tiempo. Había estado tan atado a su imagen de poder que había olvidado lo que significaba ser auténtico. La vida lo había llevado a un punto donde las victorias se medían por cifras, no por el impacto humano. Esa conexión, ese hilo que lo unía a su pasado, estaba a punto de ser renovado. Isabel, con su historia de lucha y sacrificio, era un eco de su propia vida perdida. De repente, el teléfono vibró en su bolsillo. Un mensaje de su asistente llegó como un balde de agua fría: los rumores sobre el fraude están creciendo. Los inversores están inquietos. Santiago sintió como si el aire se le escapara de los pulmones. La presión sobre sus hombros aumentaba, al igual que la culpa que lo envolvía. Era el momento de la verdad, defender su imperio, o dar un paso atrás y revelar lo que realmente estaba sucediendo. Sin embargo, cada vez que pensaba en estos conflictos, la figura de Isabel lo detenía. Sus palabras resonaban en su mente: el valor no solo está en lo que haces, sino en lo que dejas de hacer. Inmerso en esa batalla interna, comprendió que no se trataba solo de su presentación, sino de la oportunidad de restaurar algo valioso. Una decisión estaba surgiendo en su interior, una chispa que desafiaba su antigua mentalidad. ¿Sería capaz de llevar la delegación a un futuro más transparente, aunque eso significara sacrificar su estatus? Esa dirección requería una valentía que había adormecido. Santiago necesitaba encontrar la manera de transformar su miedo en una declaración de cambio. ¿Cuánto valor le darías a ser auténtico, Santiago?, se preguntó en un monólogo mental. La voz de Isabel, tranquila y firme, interrumpió sus pensamientos. Siempre hay algo más en juego, joven. La verdad es poderosa. Esa afirmación contrabandeaba un sentido de responsabilidad que Santiago no había querido reconocer. Podría considerar su papel no solo como un líder, sino como un guardián del bienestar de todos los que formaban parte de su empresa. Santiago cerró los ojos por un instante. El eco de su infancia resonaba en su mente, una vida donde cada logro parecía un esfuerzo compartido. La imagen de Isabel limpiando el suelo resonaba con su propia lucha y en su ser se gestó un cambio. Mientras se preparaba para la reunión, no podía evitar sentir que su decisión de ser honesto no solo transformaría el rol de su empresa, sino que también renovaría su propio sentido de identidad. Así, con un nuevo rumbo en su corazón y el aliento de Isabel empujándolo desde detrás, Santiago tomó una resolución. No sería solo un CEO en busca de rendimientos, sería un agente de cambio. Sin embargo, justo cuando salió de su refugio, un último mensaje llegó a su teléfono. Esta vez, era un aviso inesperado de que un antiguo colega que creía haber dejado atrás estaba presente en la reunión, y no venía solo. La sombra del pasado se cernía sobre él, y lo que estaba a punto de desvelarse podría complicar mucho más su ya frágil camino hacia la redención. Santiago se adentró en la sala de juntas, un espacio frío que solía considerarse el núcleo del poder. Las caras expectantes de los inversores lo recibieron como un tribunal silencioso. La sensación de su antiguo ego se desmoronaba a medida que avanzaba, ya no era la figura imponente que alguna vez proyectó. En la penumbra de su mente, la voz de Isabel retumbaba con fuerza: la verdad es poderosa. Esa verdad lo asustaba. Pero en ese momento crucial, no podía permitirse el lujo de volver atrás. Cuando ocupó su lugar al frente de la mesa, sintió todas las miradas fijas en él, y su corazón aceleró su ritmo. Santiago respiró hondo, intentando encontrar la calma en medio de la tormenta de dudas que lo abordaba.
Tenía que recordar su compromiso con la autenticidad, confiaba plenamente en que podía transformar su presentación en un acto de sinceridad radical. Gracias por estar aquí, comenzó, aunque su voz salió titubeante. La mirada inquisitiva de su antiguo colega, Martín, se clavaba en él con una intensidad perturbadora. Santiago se sintió desnudo ante la evidencia de su pasado, un pasado que ahora parecía una cadena que lo unía a decisiones mediocres. Hoy no solo quiero hablar de números, continuó, dejando que el silencio se alargara como una cuerda tensa. Así, volvió a recordar a Isabel y sus enseñanzas sobre conectar con la humanidad de los presentes, pero, ¿qué se puede compartir en medio de una crisis? La experiencia lo había enseñado a evitar preguntas incómodas, a priorizar la imagen sobre la autenticidad. Sin embargo, a cada instante, la presión aumentaba en su pecho. Santiago se obligó a mirar a cada uno de los inversores, en sus rostros podía ver el miedo, la incertidumbre y, a menudo, la desesperación. Todo eso lo llevó a reflexionar sobre los sacrificios que había hecho, mientras caminaba por los sinuosos caminos de su presentación, empezó a hablar del momento difícil que atravesaban, de los rumores que circulaban y de la verdad inexpugnable que necesitaba salir. Martín, con su aire de burócrata cínico, se recargó en su silla, previendo el desastre. Pero Santiago siguió adelante, si no lo hacía ahora, temía que nunca tuviera otra oportunidad, se olvidó de los gráficos y las proyecciones, en su lugar, se permitió mostrar el verdadero rostro de la empresa, envuelta en la lucha entre la probidad y la ambición desmedida. Las palabras fluyeron de él casi sin esfuerzo, una mezcla inusual de vulnerabilidad y determinación. Es un momento de verdad para todos nosotros. Necesitamos reestructurar no solo nuestras finanzas, sino nuestra manera de hacer negocios. Notó que algunos inversores se reajustaban en sus asientos, sorprendidos por el giro inusual. La fuerza de su honestidad fue un bálsamo inesperado, tanto para él como para quienes lo escuchaban. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una conexión real con el resto del equipo, un vínculo que iba más allá de los números fríos. Él también se daba cuenta de que, a pesar de las posibles repercusiones, había en su interior un nuevo sentido de propósito. Sin embargo, justo cuando Santiago pensaba que había tomado las riendas, Martín levantó la mano, llevándose la atención de todos. La desconfianza en el rostro de su colega delató que lo que había compartido podía no ser suficiente. ¿Y qué nos asegura que esto no es más que una estrategia para desviarnos de lo evidente? La tensión en la sala escaló, y Santiago sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Se dio cuenta de que la sombra del pasado no solo se cernía sobre él, sino que se había materializado en forma de una amenaza real. Esa pregunta necesitaba una respuesta convincente, una que llegara hasta el fondo de su ser, y que demostrara su compromiso con la transformación. En ese momento, su mente se llenó de dudas de nuevo. ¿Podría sostener lo que había empezado? Santiago sabía que la situación era mucho más compleja de lo que había anticipado. Pero antes de que su antiguo amigo pudiera presionar más, sintió que la determinación resurgía. Lo que puedo asegurarles es que mi intención es clara. Este no es el final, es el principio de un nuevo camino, y lo seguiré, sin importar hasta dónde me lleve. De repente, el eco de su propia voz resonó como un faro dentro de la tormenta. Mientras la tensión llenaba el aire, se dio cuenta de que tendría que enfrentar más que solo a sus inversores. Tendría que enfrentar su propio miedo al fracaso, y eso lo ponía al borde del abismo. Mientras el silencio se asentaba, un nuevo mensaje apareció en su teléfono. Era una nota privada: recuerda, no estás solo. Isabel está en el fondo de la sala, con un apoyo inesperado. La realidad comenzó a desdibujarse, y Santiago sintió que el camino que había elegido se complicaba aún más. Había mucho más en juego de lo que había imaginado, y lo pronto que se unirán los ecos del pasado con el presente podría cambiar para siempre el rumbo de su vida. Santiago sintió que su respiración se volvía irregular al leer el mensaje. La presencia de Isabel en la sala era un rayo de esperanza, pero el peso de su pasado lo seguía agobiando. La mirada endurecida de Martín lo incomodaba, como si cada palabra que decía fuera un intento de exponer su vulnerabilidad. ¿Cómo podía haber dejado que un antiguo colega lo desafiara de esa manera justo cuando empezaba a encontrar su voz? El silencio incómodo se convirtió en un eco que reverberaba en su mente.
Necesitaba responder a Martín, no solo con palabras, sino con una convicción que transmitiera un cambio genuino en su enfoque. Señores, me doy cuenta de que he fallado en comunicar mi visión. Pero hoy estoy aquí no para evadir la responsabilidad de mis errores, sino para construir un futuro mejor para todos nosotros. Mientras hablaba, se dio cuenta de que había un poder latente en afirmar sus debilidades. Las miradas que antes traían claustrofobia ahora empezaban a transformarse. Algunos inversores asintieron, otros fruncieron el ceño, pero todos estaban alerta. Si Santiago quería que creyeran en su nuevo enfoque, tendría que demostrarlo. En lugar de ocultar lo que somos, debemos abrazarlo, continuó, decididamente. Estamos en una encrucijada donde la honestidad y la transparencia se convierten en nuestro mayor activo. Quiero que cada uno de ustedes se una a este viaje. No prometo un camino fácil, pero sí uno auténtico. Necesitamos reestructurar no solo la finanza, sino también nuestra cultura corporativa. El rostro de Martín cambió brevemente, una sombra de duda cruzó su expresión habitual de escepticismo. Pero no fue suficiente. La defensa mental de Santiago debía asumirse con acciones concretas. Iniciaré una serie de reuniones con todos ustedes, donde cada uno podrá expresar sus inquietudes y propuestas. No seré yo quien dicte las decisiones, sino el esfuerzo compartido de todos. Mientras cerraba su discurso, su teléfono vibró de nuevo. En un instante de distracción, su mirada se dirigió brevemente a Isabel. Ella, observándolo desde la parte trasera de la sala, le ofreció una pequeña sonrisa de aliento. Esa conexión momentánea le dio la fuerza para reafirmar su compromiso. Estamos juntos en esto, pensó, sintiendo que ese nuevo enfoque resonaba no solo en la sala, sino en su propio ser. Y para mostrar que estoy totalmente comprometido con este cambio, propongo una nueva era para nuestra empresa. Comenzaremos a trabajar en un plan de responsabilidad social que nos una a todos y a cada una de las comunidades en las que operamos. Quiero que sean parte activa de esta transformación. Algunos inversores comenzaron a murmurar entre ellos, la curiosidad había reemplazado la desconfianza. Pero todavía había un obstáculo que Santiago debía superar. ¿Podría realmente cambiar la percepción que tenían de él y de la empresa? La sala se sintió como un campo de batalla. Cada palabra que Santiago pronunciaba era una jugada en un juego de ajedrez en el que se arriesgaba todo. Justo cuando creía que había sembrado la semilla de un nuevo comienzo, sintió la presión volver. La pregunta de Martín seguía presente, acechándolo como una sombra. ¿Estás seguro de que no solo estás tratando de evadir tus responsabilidades, Santiago? La voz resonante de su colega se unió a las dudas que toda la sala comenzaba a procesar. Santiago se sintió nuevamente al borde del abismo, dudando si había hecho lo suficiente para cimentar su nueva dirección. La verdad lo empujaba hacia adelante, pero el temor a repetirse no lo dejaba escapar. En un gesto impulsivo, miró a la mesa de inversores, preparados para una tormenta que no sabía si podría superar. Justo entonces, el sonido de una puerta al fondo de la sala se abrió, captando la atención de todos. Era Isabel, avanzando decididamente hacia él con una carpeta en la mano. Santiago no esperaba su intervención, y su presencia pronto se convirtió en el punto focal. «Puede que necesites esto», dijo ella, sin titubear. La incertidumbre se convirtió en un nuevo giro en la narración que se estaba tejiendo en ese momento crucial. Santiago sintió que su mundo se estrechaba y se expandía a la vez. Sin embargo, ¿sería suficiente para enfrentarse a la ola de dudas que venía en su dirección? La respuesta estaba a punto de ser revelada. Santiago tomó la carpeta de Isabel con una mezcla de sorpresa y gratitud. La textura del papel le resultaba familiar, como un ancla que lo mantenía firme en su propósito. Sin abrirla, sintió su peso, simbólico de las decisiones que debía tomar para protegerse del caos que lo rodeaba. La mirada de Martín permanecía fija, intento de desestabilizarlo, un desafío que ahora se sentía más como una prueba de carácter. ¿Qué es lo que contiene?, pensó, mientras se enderezaba, dejando de lado las dudas y el pánico que amenazaba con envolverlo nuevamente. Una parte de él deseaba mirar hacia atrás y leerle a Martín la carta de presentación de su nueva visión. Pero sabía que era más importante actuar que hablar. Con la carpeta en su mano, Santiago apretó los dientes y miró a Isabel,
buscando en su expresión alguna señal de confianza. Es un esbozo inicial de cómo podemos implementar estas ideas, le susurró, su voz una corriente de aliento en la tempestad de incertidumbre. Santiago sintió que su determinación se renovaba. Decidido, abrió la carpeta, preparado para absorber cualquier información que pudiera afianzar no solo su presentación, sino su propia imagen como líder. Las hojas eran esquemas y bullet points que resaltaban las estrategias que había propuesto, metodologías de trabajo en equipo, propuestas de reunión con el personal y rutinas de evaluación inclusiva. Al sumergirse en el contenido, su mente se activó. Empezó a visualizar cómo cada idea podría encajar en el enorme rompecabezas que era la empresa. Mientras lo hacía, comenzó a hablar con convicción, aunque las palabras brotaban con mayor fluidez que antes. Me doy cuenta de que esto es posible, dijo, mientras señalaba ciertas páginas. La integración de todos los niveles de nuestra empresa es crucial, y tenemos que empezar desde aquí mismo, desde este momento. Propongo que en nuestras reuniones empecemos a trabajar no solo en números, sino también en clima laboral, en cómo nos comunicamos. La transformación cultural debe ir acompañada de cambios en nuestras dinámicas diarias. Un murmullo recorrió la sala. Algunos inversores fruncieron el ceño, otros comenzaron a tomar notas. Sin embargo, Santiago notó que las miradas empezaban a cambiar. El escepticismo de Martín ahora parecía encajar en un retrato más amplio de aceptación cuestionadora. Había comenzado a aceptar al Santiago renovado que estaba surgiendo en sus propias palabras, pero aún había mucha más batalla por enfrentar. La sensación de ser escuchado intensificó la conexión a la que había aspirado todos estos meses. Sin embargo, cada afirmación que hacía estaba acompañada por sombras de su pasado. Aquello despertaba en él una lucha interna intensa, necesitaba discernir su identidad y sus capacidades frente a su historia. A medida que avanzaba con su presentación, se juzgaba a sí mismo en una balanza de competencias y fraudes. ¿Estoy realmente cambiando o solo estoy repitiendo un ciclo? De repente, interrumpió sus pensamientos. Un momento de revelación le golpeó como un rayo, su pasado no podía ser desechado, sino más bien reconfigurado. Ni bien terminó de pronunciar sus ideas, Santiago miró a los inversores. Debo ser honesto, estoy aquí para ser mejor. No solo como CEO, sino como persona. Vamos a dar un paso hacia la transparencia, porque eso es lo que nos merecemos todos. Sin embargo, la mirada endurecida de Martín seguía pesando en el aire como una espada de Damocles. «¿Y si fallas otra vez?», resonó en su mente, provocando un escalofrío que lo desalojó de su nuevo fervor. Para consolidar el momento, necesitaba realizar un acto tangible que reafirmara su compromiso. Propongo que al final de cada mes hagamos una reunión abierta donde cada uno pueda expresar sus inquietudes y sugerencias, y nosotros, como equipo directivo, debemos escuchar. La sala quedó en silencio, atrapada en esa propuesta. Santiago sintió que el aire alrededor cambiaba, pero la presión de las expectativas no desapareció completamente. Sería suficiente. Para ganar su confianza, el reloj marcaba los minutos, el tiempo parecía dilatarse antes de recibir una respuesta. Al mirar a su alrededor, encontró la mirada de Isabel nuevamente. Su presencia era un faro que, en medio de su tormenta interna, le dio el valor que tanto le faltaba. Pero, justo cuando el momento parecía favorable, el sonido de una puerta se fue abriendo de nuevo, así como el eco de un nombre que cambiaría todo, Lucía. Había llegado el momento de enfrentar su sombra. La puerta se abrió lentamente, y un escalofrío recorrió la espalda de Santiago. La figura que entró no era otra que Lucía, un eco de su pasado que parecía oponerse a su intento actual de redefinirse. La conserje siempre había sido una presencia constante en la empresa, pero para él, su imagen había adquirido otro matiz en los inesperados giros de los últimos meses. Al mirarla, Santiago sintió como una mezcla de miedo y desafío florecía en su interior. Lucía, murmuró, como si cada sílaba fuera una confrontación con su propia vulnerabilidad. La mirada de Lucía era intensa, llena de significado, como si supiera más de lo que él había compartido con el resto del equipo. En su rostro se podía leer la historia de aquellos momentos difíciles, de pérdidas y decisiones erradas.
¿Estás listo para escuchar la verdad?, fue la pregunta directa que lanzó al aire. Santiago sintió que la sala se congelaba, como si cada persona contuviera la respiración ante la autenticidad de sus palabras. Esa franqueza era lo que había estado buscando, pero también lo que más le aterraba. La verdad nunca había sido fácil de digerir. De eso se trata, Lucía. Estoy tratando de cambiar, respondió, aunque la inseguridad hizo eco en su voz. Momentáneamente, la sala estaba dividida entre el silencio y la anticipación, un punto de inflexión en medio de la tormenta. ¿De verdad crees que podés cambiar solo hablando? Ella le devolvió la mirada, desafiante. Santiago se sintió desnudo ante esa pregunta, como si hubiera expuesto su alma sin querer. Era cierto que había hecho anuncios audaces y había presentado propuestas innovadoras, pero en el fondo, la inseguridad sobre su capacidad real de liderar persistía. No se trata solo de hablar. Se trata de demostrarlo, respondió Santiago, con un tono decidido. Esa respuesta no solo era un intento de mostrarse fuerte, sino también un llamado a sí mismo a actuar con consistencia. Lucía dio un paso al frente, y su presencia robusta parecía oscurecer la imagen del líder que Santiago había tratado de construir. Si querés ser transparente, empieza con la verdad dentro de ti mismo. Estás en medio de un ciclo vicioso que te atrapa, dándote el poder de cambiar las cosas, y a la vez, dejándote paralizado por el miedo. Con cada palabra, Lucía agudizaba las dudas que Santiago había intentado silenciar. Ella lo conocía, sabiendo que su pasado estaba plagado de decisiones que había tomado con la esperanza de escapar de la sombra de sus fracasos. Era un recordatorio de que, por más que la fachada fuera interesante, la persona detrás de ese liderazgo debía reconciliarse con su historia y sus acciones. ¿Y cuál es la verdad?, le preguntó él, consciente de que las respuestas no serían sencillas. Que el éxito no lo mide el puesto que ocupas, sino la capacidad de liderar desde el corazón. El cambio real no proviene de la jerga ni de las estadísticas, proviene de lo que construís día a día con tu equipo. En ese instante, Santiago sintió como un peso caía de sus hombros. La lucha con su identidad, el temor a fracasar, cada pensamiento oscuro que había estado girando en su mente desde que asumió el cargo se enfrentaba ahora a una llama de verdad. Podía elegir redimir su historia, pero requería de un enfoque nuevo, uno que no solo hablara de gestión, sino que respirara conexión. Mientras Lucía hablaba, recordó las palabras de Isabel: escuchar es el primer paso hacia el cambio. La realidad que enfrentaba proponía un desafío radical: ser auténtico en su liderazgo y permitir que su equipo también fuera parte de ese proceso, involucrándolos de manera personal para plantar las semillas de confianza. Martín observaba con un gesto entre incrédulo y interesado. Santiago sintió que el momento decisivo se acercaba. Propongo que Lucía hable con todos nosotros sobre lo que ve y escucha en la empresa, dijo, encontrando su voz en ese momento transformador. La sala estalló en murmullos de asombro y preguntas sobre lo inesperado de su propuesta. Pero el eco de un nombre Lucía aún resonaba en su mente. Era más que una simple conserje, la clave era abrir la puerta a una realización más profunda. ¿Sería posible que él, este nuevo Santiago, pudiera dejarse llevar por la voz de alguien a quien había subestimado? El brillo en los ojos de Lucía le decía que este era solo el principio. Iba a abrirse una nueva caja de resonancia, una en la que estaría obligado a confrontar sus demonios y abrazar su vulnerabilidad junto a aquellos que esperaban compasión y dirección. La sala se llenó de posibilidades, pero también de peligros. Un leve golpe del reloj al fondo le sacó de su ensoñación. ¿Estaba preparado para esa revolución interna? ¿Sería capaz de permitir que la transformación empezara desde el corazón de su empresa y dentro de sí mismo? Las primeras preguntas fueron un aluvión. Santiago sabía que el camino apenas comenzaba, pero su sombra, Lucía, había llegado para recordarle que la verdad era la única manera de salir adelante. Santiago se encontraba en una encrucijada inesperada, rodeado de sus colegas, pero con la mente a años luz. Una mezcla de adrenalina y autocrítica lo invadía mientras contemplaba el rostro de Lucía, cuya presencia tenía un efecto electrizante. Sabía que al abrir la puerta a esa conversación, no solo desafiaría su liderazgo, sino también las creencias que había mantenido durante años. No sé si están listos, dijo Lucía, rompiendo el silencio cargado.
Santiago se sintió abrumado al notar que el tiempo se había detenido, y en esas palabras percibió la oportunidad de iniciar algo genuino. Era momento de ser audaz, de dejar que la vulnerabilidad lo guiara. Lucía, lo que has observado en este lugar puede ser crucial para que todos avancemos, invitó Santiago, alentando a que sus compañeros se sumaran a la conversación. Había comprendido que la verdadera fuerza de un líder no reside únicamente en su autoridad, sino en su capacidad de escuchar y aprender de los demás, en especial de aquellos que a menudo son ignorados. Lo veo todo el tiempo, comenzó Lucía, su voz era suave, pero resonante, a la gente aquí le falta conexión. No se siente un equipo, son islas. Sus palabras eran como dagas, atravesando las capas de profesionalismo que Santiago había querido proteger. Era cierto, durante sus meses en el cargo, había dejado que el miedo al fracaso guiara su toma de decisiones y había olvidado lo esencial, el valor de construir relaciones humanas. ¿Y qué propones?, preguntó Martín, con una mirada que abrigaba curiosidad y escéptico a la vez. Un taller de escucha activa, respondió Lucía sin titubear. Necesitamos un espacio para que cada uno exprese sus ideas, preocupaciones y aspiraciones, sin jerarquías. Solo así el equipo podrá recuperar su propósito real. Santiago se sintió abrumado por la perspectiva. La idea era completamente diferente a lo que había imaginado, impulsaba a su crew a una colaboración impensada, pero, al mismo tiempo, sentía que era el reto necesario. Esto podría cambiarlo todo, reflexionó. ¿Y por qué deberíamos seguir tu palabra?, desafió Cristina, una de las voces más críticas del equipo. Santiago, en un momento de lucidez, se dio cuenta de que esta era su oportunidad de demostrar su compromiso hacia el cambio. Porque estoy aquí dispuesto a escuchar. Si por este camino puedo hacer de la empresa un lugar mejor, lo haré, afirmó, su voz firme. Sabía que su declaración debía demandar más de sencillas palabras, necesitaba respaldar sus intenciones con acciones. Que este taller sea un punto de partida, agregó, mirando a Lucía, quien apenas pudo contener una sonrisa. No solo gestionaremos las tareas como un grupo, construiremos conexiones. Esto no solo implicará a cada uno de nosotros, sino a mí como líder. Las palabras sorprendieron a todos y, a la vez, encendieron una chispa de esperanza en el ambiente. Con el tiempo, el equipo empezó a interactuar, incluso el tono en la sala cambió. La murmuración dio paso a una conversación activa, la cuna de ideas y debates excitantes. Sin embargo, Santiago también sentía el peso de los riesgos. ¿Y si fracasaban? Tal vez esa incertidumbre era parte del proceso. Mientras cada miembro del equipo comenzaba a abrirse, Santiago se dio cuenta de que había un desafío aún mayor en juego. La transformación no sería solo sobre su equipo, se trataba también de construir una nueva versión de sí mismo. En esos instantes, vislumbró su vulnerabilidad como una fortaleza, algo que podría compartir con ellos. Era momento de permitir que su autenticidad emergiera de entre las sombras que había estado evadiendo. En medio del ritmo de la sala, se sintió impulsado a dar un paso más hacia adelante. Quiero compartir algo con todos ustedes, comenzó, y el murmullante silencio le ayudó a concentrarse. Era un riesgo, pero, en última instancia, podría ser la clave. La sala parecía estar suspendida en un hilo, con la atención centrada en él. Yo también lucho con mis propios miedos. A veces dudo de mis decisiones. Pero es hora de que juntos, enfrentemos no solo los retos del trabajo, sino los nuestros personales. Su voz resonaba con aún más determinación. Las miradas se entrelazaron, reflejando una conexión colectiva que había estado ausente. Sin embargo, justo cuando la apertura y la posibilidad de crecimiento parecían adoptar vida, las puertas de la sala se abrieron de nuevo. Un rostro del pasado irrumpió en su nuevo mundo, traído por el viento del destino. Santiago sintió un escalofrío recorrerle nuevamente. La jornada de renovación apenas había comenzado, y la historia que estaba a punto de desvelarse desencadenaría una serie de revelaciones que quizás desafiarían todo lo que había forjado hasta entonces. No sabía si estaba preparado para esa nueva confrontación, pero, a esas alturas, el momento de enfrentarse a sus sombras comenzaba a hacerse inevitable. ¿Podría el nuevo Santiago mantener la fortaleza interna en medio de viejas heridas y verdades no resueltas?
La figura que apareció en la puerta era inconfundible, era Andrés, su antiguo jefe, el ser que había moldeado su carrera, pero también su mayor temor. El ambiente cambió en un instante. Santiago sintió que la valentía adquirida se desvanecía en un instante. El eco de sus propias inseguridades reverberaba en su mente mientras Andrés lo miraba desde el umbral. Andrés, qué sorpresa, logró articular Santiago, haciendo un esfuerzo por mantener la compostura. Aún así, la voz de su antiguo mentor, grave y directa, lo atravesó. Vinimos a ver cómo te va, Santiago, dijo Andrés, sin perder el tiempo. La mirada inquisitiva de su exjefe le causó una mezcla de ansiedad y determinación. No podía permitir que su pasado dictara su presente, pero la sombra de Andrés siempre había estado ahí. Estamos en medio de algo grande, interrumpió Lucía, tomando la delantera en momentos cruciales. Hemos estado trabajando en un taller para mejorar la comunicación del equipo. Sin embargo, a medida que las palabras salían, Santiago se dio cuenta de que había una línea delgada entre su deseo de mostrar su crecimiento y la necesidad de validación ante Andrés. Era una oportunidad para demostrar que no era solo el antiguo aprendiz, sino el líder que había comenzado a forjarse. Andrés frunció el ceño. Interesante. Pero a veces los equipos no tienen tiempo para introspección. La gente necesita resultados. Su tono calculador era un recordatorio del enfoque frío que había llevado a la empresa a la cima. Santiago sintió que esa frase lo golpeaba. Sin embargo, una parte de él latía con la necesidad de manifestar el cambio. Los resultados también provienen de un equipo motivado y alineado, replicó, su voz temblorosa pero firme. La sala se sumió en un silencio expectante. Tenía que defender esta transformación personal y profesional. Era más que una charla, era una declaración de intenciones. Andrés, yo también he aprendido que un equipo funciona mejor cuando se siente valorado. No se trata solo de números. Se trata de conectar, de empatizar. La amenaza del juicio del pasado amenazaba con paralizarlo, pero aunque sus manos sudaban, hizo el esfuerzo por continuar. Este taller representa esa conexión. No solo intenciones, sino acciones concretas para que todos estemos alineados. Es un riesgo, pero uno por el que estoy listo a apostar. El silencio se volvió abrumador y las miradas de sus colegas lo alentaban. Era un momento decisivo. Santiago no solo estaba defendiendo una idea, estaba defendiendo su visión de liderazgo y sus recién descubiertos valores personales. Andrés, aunque parecía dudar, no podía ignorar el brillo de convicción en los ojos de Santiago. Había algo diferente en su antiguo empleado, había una chispa que no había visto antes. Bien, Santiago, finalmente dijo Andrés. Si crees que este enfoque puede funcionar, entonces demuéstralo. Pero recuerda, el tiempo apremia. No hay espacio para dilaciones. Mientras Andrés se retiraba, Santiago sintió que la carga que llevaba sobre los hombros comenzaba a mermar, aunque siguió persiguiendo la sensación de ansiedad. La decisión de enfrentarse a su antiguo jefe había iluminado un camino, pero a la vez había desatado un ciclo de incertidumbre. ¿Estás listo para esto?, preguntó Lucía, acercándose a él y rompiendo el murmullo de la sala. Santiago lo pensó un instante. No solo se trataba de él, sino de cada miembro del equipo, de la conexión que estaba trabajando para construir. Lo estoy, afirmó, aunque en su interior ecos de dudas todavía danzaban. La idea del taller se volvía cada vez más real y desafiante. No solo iba a ser una puesta en escena ante Andrés, sino una prueba para el Santiago que estaba emergiendo. Mientras la reunión continuaba, Santiago sintió que el presente lo empujaba hacia donde no quería ir. Debía profundizar en sus temores y, quizás, sus inseguridades comenzaban a evolucionar hacia una nueva comprensión. Pero eso era solo el comienzo. Al mirar a sus colegas a su alrededor, comenzó a darse cuenta de que, aunque el traje que llevaba ponía un peso sobre él, lo que realmente necesitaba era herramientas para despojarse de esas viejas cadenas. La transformación no solo se trataba de su equipo, sino de él mismo. El verdadero desafío parecía estar a la vista, enfrentar a Andrés y, por ende, la sombra de su antiguo yo, el que aún anhelaba la validación continua. De una manera inquietante, las posibilidades de cambio que había elegido al finalmente abrirse parecían volverse más inminentes.
Cuando la reunión concluyó y se dispuso a salir de la oficina, una notificación en su teléfono le hizo detenerse en seco. Era un recordatorio de su próximo compromiso, una reunión con un cliente muy importante que desenterrarían dudas entre ellos. Quizás sea hora de que te enfrentes a todos los aspectos de tu vida, Santiago, pensó, sintiendo que las piezas del rompecabezas que había comenzado a ensamblar se alineaban de una manera aterradora. Pero el impulso por la transformación lo envolvía, y estaba a punto de saber si tendría el valor para seguir adelante. El futuro se convirtió en una mezcla de miedo y expectativa. ¿Voy a ser capaz de dar el siguiente paso?, se preguntó. El eco de su voz resonó en su mente, mientras se preparaba para abordar lo que venía. La respuesta todavía estaba por descubrir, y su viaje apenas comenzaba. Santiago salió del edificio sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. El aire fresco lo golpeó, pero no logró despejar sus pensamientos. La reunión con el cliente era inminente, y con cada paso, el eco de sus propias palabras resonaba en su mente: estoy listo. Sin embargo, la realidad se instalaba, estaba realmente listo para enfrentar lo que venía. Al llegar al centro de convenciones, las luces brillantes y el murmullo de la gente lo recibieron. Se encontró rodeado de empresarios influyentes, todos inmersos en conversaciones que parecían fluir con una confianza natural que él aún no sentía. Santiago se adentró en la sala, tratando de aquietar un nerviosismo palpable. Cada rostro que reconocía era un recordatorio de su antiguo yo, del joven que había titubeado frente a decisiones complicadas. Mientras buscaba su grupo, su corazón se hundió al recordar la mirada de Andrés. La aparición de su exjefe había destapado una vulnerabilidad que creía superada, y la agitación interna que sentía ahora no era un mero reflejo de inseguridad, era un dilema moral. ¿Debería aferrarse a la ideología de resultados inmediatos que conocía o arriesgarse a este nuevo enfoque más humano y conectado? Al entrar a su sala de reuniones, un murmullo de debate se detuvo. Las miradas se centraron en él como si estuviera sobre un escenario, preparado para actuar. En ese instante, sintió que la presión se intensificaba. Podía sentir las expectativas de sus colegas, quienes esperaban que él se convirtiera en el líder que había comenzado a forjarse. Santiago sabía que este no era solo un encuentro con un cliente, era una prueba de su liderazgo, de su nuevo sentido de propósito. El cliente era un ejecutivo que dominaba el idioma de las cifras con facilidad. Mientras comenzaban su negociación, notó cómo el ejecutivo utilizaba términos y expresiones complejas que lo hacían sentir como un aprendiz desubicado. Santiago trató de seguir el hilo de la conversación, pero cada vez que la charla se desvió hacia detalles técnicos que no comprendía completamente, una sensación de pánico comenzó a ahogarlo. Aún más, la idea de que Andrés podía estar en la sala, observando cada movimiento, no hacía más que intensificar esa presión. Fue entonces cuando una figura familiar apareció al fondo. Era Greta, la conserje que siempre le había ofrecido sonrisas y palabras de aliento en su antiguo trabajo. La reconoció casi de inmediato, pero la situación no era adecuada para un reencuentro casual. Sin embargo, al cruzar sus miradas, él sintió una chispa de conexión. Greta le había oído hablar de su nueva misión, del enfoque centrado en el ser humano, y había empatizado con él, compartiendo su propio deseo de superación. Dando un paso audaz, Santiago hizo una pausa, carraspeó y dirigió la palabra directamente a ella, disimulando su nerviosismo. «Greta, ¿puedes venir aquí un momento?». Su voz, aunque titubeante, era franca. Al escuchar su nombre, Greta se acercó, con una sonrisa iluminando su rostro. Ella había sido testigo de su evolución y en ese instante, todo lo que sentía de inseguridad se tornó en curiosidad. «Necesito tu perspectiva sobre cómo conectar con este cliente. Sabes que el negocio se mueve con las personas, no solo con los números», le confesó, en una mezcla de vulnerabilidad y determinación. La sala se congeló, todos los ojos puestos en la inesperada dinámica que se había desatado, y mientras Santiago compartía su dilema, el público comenzó a ver una nueva faceta de él. Greta respondió con una claridad que sorprendió a todos. Su voz no solo era tranquila, sino que llevaba consigo la sabiduría de alguien que había observado muchas dinámicas humanas a través del tiempo. La conexión también se trata de escuchar. A veces, las personas saben lo que necesitan antes de que tú lo hagas. Pregunta más,
escucha más. Las palabras de Greta no resonaban necesariamente con el jargón financiero que todos esperaban, pero había una verdad cruda en su mensaje. Santiago sintió que cada fibra de su ser lo abrazaba, y la presión que había estado sintiendo se suavizaba. En ese contexto, se dio cuenta de que estaba en el camino correcto. Este momento de revelación se convirtió en un punto de inflexión. La sala se llenó de murmullos y risas, la atmósfera cambió completamente. Era evidente que Santiago, al invitar a la conserje a participar, había logrado traspasar un umbral, no solo profesional sino personal. Había puesto en práctica su enfoque renovado, demostrando un verdadero compromiso por conectar y no solo negociar. A medida que la reunión avanzaba, el pánico dio paso a una determinación incipiente. Santiago estaba comenzando a ver cómo podía integrar sus antiguos aprendizajes con sus nuevos ideales. Pero mientras la conversación fluía y el cliente parecía estar interesado, una inquietante pregunta continuaba latiendo en su mente: ¿tenía fuerzas para mantener este compromiso en el futuro? Frente a la adversidad que sin duda vendría, cuando finalmente concluyó la reunión con un apretón de manos sólido y unos ánimos renovados, Santiago salió consciente de que su viaje apenas comenzaba. Ahora tenía no solo una visión, sino una convocatoria a luchar por ella. Sin embargo, la pregunta seguía en suspenso: ¿sería capaz de sostener esa transformación en los momentos de mayor tensión? Mientras abandonaba el edificio, sintiéndose más fuerte, una nueva notificación iluminó su pantalla. Era Andrés, pidiendo una reunión para discutir los resultados de su taller. La próxima prueba estaba a la vuelta de la esquina, y Santiago sintió que la verdadera batalla por su visión personal estaba a punto de desatarse. El camino de Santiago había sido largo y lleno de desafíos, pero al final, la transformación que había ido cultivando estaba a punto de dar sus frutos. Después de la reunión con los inversores y el esclarecedor taller con su equipo, se sentía más seguro. Había tomado decisiones firmes y había comenzado a cimentar la nueva cultura que deseaba implantar en la empresa. Sabía que el cambio era posible y que, aunque nada sería fácil, estaba listo para enfrentarlo. El día de la reunión con Andrés llegó. Todos los temores del pasado volvieron a invadirlo, pero este Santiago ya no era el mismo que había llegado a la cima atado al miedo y la inseguridad. Se miró en el espejo antes de entrar a la sala, recordando las enseñanzas de Isabel y Lucía. La autenticidad había pasado a ser una parte esencial de su persona. Frente a Andrés, recuperó la firmeza. He decidido que el futuro de esta empresa no solo está en los resultados económicos, sino en el bienestar de cada miembro del equipo. He visto cómo la conexión construye confianza, y sé que eso traerá resultados mucho más significativos. Andrés le escuchó con atención, aunque su expresión era de desconfianza. ¿Y cómo planeas implementar este cambio? La productividad es lo primordial en nuestro negocio. Santiago sintió que era el momento de mostrar su verdadero compromiso. He comenzado a establecer espacios de diálogo que permitan a cada empleado expresar sus inquietudes y sentirse parte del proceso decisional. Estoy convencido de que una cultura inclusiva no solo nos hará más fuertes, sino también más competitivos. El exjefe frunció el ceño. Pero dime, ¿cómo justificarás esto ante los accionistas? Las palabras siempre son solo palabras. Fue en ese momento cuando Santiago recordó la carpeta que le había entregado Isabel, que contenía la base de su primer plan basado en la nueva cultura empresarial. Me gustaría proponer que en la próxima reunión con los accionistas, presentemos un balance no solo de datos financieros, sino también de impacto humano. Cuantificaremos el bienestar del equipo y su ámbito de influencia. Creo que esos resultados hablarán más que cualquier cifra. Andrés lo miró fijamente, y aunque aún había escepticismo en sus ojos, había un cambio que no podía ignorar. Su antigua prominencia parecía desvanecerse. Santiago, me sorprende. Tal vez, después de todo, hay algo más en ti de lo que yo pensé. Mientras se retiraba de la reunión, Santiago sintió un peso levantarse sobre sus hombros. Había experimentado una victoria personal y profesional. No solo había defendido su visión, sino que también había dado un paso hacia una nueva forma de liderazgo. La verdad que había sido tan temida finalmente comenzaba a florecer en él. El cambio no se produciría de la noche a la mañana, pero lo que había comenzado ya no tenía retorno.
Las palabras de Isabel resonaban en su mente, la verdad es poderosa. Santiago sentía que solo una nueva relación con su equipo y una nueva voz lo guiarían hacia adelante. Días después, tras implementar cambios con el equipo, se llevó una grata sorpresa al observar cómo cada miembro comenzó a sentirse más empoderado y responsable de los resultados finales. Las reuniones ahora estaban llenas de ideas frescas y innovadoras. La conexión genuina había transformado la dinámica, cada voz era escuchada y respetada. Santiago comenzó a notar que la productividad estaba aumentando y la moral del equipo mejoraba visiblemente. Finalmente, el día de la presentación ante los inversores llegó. Cuando entró en la sala, se sintió invadido por una energía diferente. No iba solo a presentar un informe financiero, iba a compartir cómo habían transformado la cultura empresarial. La conexión humana estaba en el centro de su enfoque, y sentía que ahora, incluso en el trasfondo de la presión que él mismo había creado, su voz resonaría con autenticidad. Al final de su presentación, Santiago miró a ambas partes, inversores y empleados, y dijo, hoy, les estoy presentando no solo resultados, sino también un nuevo camino. Vamos a construir un futuro donde el bienestar de nuestro equipo se refleje en nuestro rendimiento. A partir de ahora, somos un equipo, no solo números. El aplauso estalló en la sala, y en ese momento, Santiago supo que había alcanzado algo importante. Él y su empresa entrarían en una nueva era, había logrado demostrar que el cambio comenzaba desde uno mismo. Santiago no solo había creado una cultura de trabajo basada en la confianza y el respeto, se había redimido a sí mismo. De un CEO quien, al inicio, había operado desde el miedo y la necesidad de aprobación, se había convertido en un líder verdadero, una figura que sabía escuchar, conectar y guiar a otros. Con la cabeza alta y el corazón lleno de propósito, estaba listo para enfrentar cualquier desafío que viniera, habiendo encontrado la voz que le daría espacio para crecer y florecer, tanto en lo personal como en lo profesional. ¿Estás listo para acompañarnos en esta travesía de transformación? Necesitan suscribirse ahora, no te pierdas las próximas historias emotivas y exclusivas que tenemos preparadas para ti. Deja tu me gusta ahora y alimenta el algoritmo para que podamos seguir creando contenido que inspire. Comenta con tus reacciones y teorías sobre cómo estas historias de superación están impactando tu vida. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión inspiradora. Este es el momento de mostrar su apoyo.